Un cordial saludo a todos nuestros amigos y hermanos que nos ven por este medio. Y es una alegría, por la gracia de Dios, poder participar por este medio y formar parte de la secuencia de temas que se vienen realizando día tras día por esta plataforma. Vamos a estudiar un tema como título: el segundo Elías. ¿Quién fue? ¿Con qué propósito fue escogido por Dios? Porque en los registros bíblicos encontramos que Dios de una y otra manera escogía mensajeros y les encargaba una determinada misión y que ellos deberían de realizarla con gozo y alegría. En el libro de Malaquías, el capítulo 4 y el versículo 5 y 6, dice: He aquí os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Juan el Bautista fue escogido por Dios para llevar una responsabilidad muy grande para su época. La vida del profeta Juan fue anunciada con muchos siglos de anticipación. En el caso de Malaquías, 400 años antes de su nacimiento, lo encontramos como el mensajero que prepararía un pueblo para la venida del Señor. El profeta Isaías, 700 años antes de su nacimiento de Juan el Bautista, él predijo que sería una voz que clama en el desierto: preparad el camino del Señor. Y por otro lado, el mensajero celestial, el ángel Gabriel, dice que se le dieron instrucciones específicas a su madre de cómo debería cuidar al niño desde su vientre, ya que sería lleno del Espíritu Santo desde sus mismas entrañas. En el caso del nacimiento de Juan el Bautista, fue uno de los milagros tan grandes realizados por Dios, porque el pueblo de Israel se encontraba en apostasía. Y de una y otra manera habían hombres fieles a Dios. Dentro de ellos era Zacarías, que con mucho tiempo él oraba a Dios por una respuesta. Y el registro de Lucas, el capítulo 1 y el versículo 7, encontramos que Elizabeth, su madre de Juan el Bautista, era estéril antes que él naciera. Y por otro lado ya eran viejos, avanzados de edad. Así como el nacimiento de Jesús fue uno de los milagros que Dios haya hecho para la humanidad para demostrar su amor, el nacimiento de Juan el Bautista también lo fue. Y en el libro de Lucas, el capítulo 1, el versículo 13 y 17, dice: Pero el ángel le dijo a Zacarías: No temas, tu oración ha sido oída. Isabel, tu esposa, dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se gozarán en su nacimiento, porque él será grande ante el Señor y no beberá vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde el seno de su madre. A Zacarías, el sacerdote, cuando se encontraba realizando sus oficios en el templo, una presencia extraña presentía, y era nada más el ángel Gabriel, diciendo: tus pedidos, los ruegos y las súplicas han sido oídas por Dios, y la respuesta es que de ti y de tu esposa nacerá un hijo y será grande ante el Señor. En el caso de este mensajero, del mensajero de Dios, las características que tenía que tener era que debería de ser santo, debería de ser el templo del Espíritu de Dios, tenía que tener un cuerpo sano, una fuerza mental y espiritual, y dominar sus apetitos y pasiones. Ahora, los evangelios según Mateo, el capítulo 3 y el versículo 1 en adelante, dice: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea
y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora vemos la visión o el pedido de Zacarías hecho realidad. Se cumplió la promesa. Y ya en estos capítulos lo encontramos la evidencia de que Juan procedió del desierto llamando a las personas de su época al arrepentimiento. Y los tres elementos que encontramos en la predicación de Juan el Bautista o el segundo Elías era un llamado al arrepentimiento, un llamado al reavivamiento y un llamado a la reforma. Por otro lado, veamos cuál era la condición del pueblo de Israel, en qué se encontraba. Cuando comenzó el ministerio de Juan, la nación estaba en una condición de excitación y descontento y reinaba la revolución. Al desaparecer Arquelao, Judea había quedado directamente bajo el dominio de Roma. La tiranía, la extorsión y los gobernantes romanos y sus resueltos resultados para introducir sus costumbres y sus símbolos paganos encendieron la rebelión que fue pagada, dice la Escritura, con la sangre de muchos valientes de Israel. Todo esto causó un odio acérrimo contra Roma y aumentó el anhelo de ser libertados de su poder. Con esto podemos ver cuál era la expectativa que tenía el pueblo de Israel, incluso los más dirigentes. Esperaban a un Salvador, pero para que los libertase del yugo romano. Veamos una comparación del desierto donde Juan el Bautista se crió y se educó con el pueblo de Israel. ¿Por qué este mensajero o este enviado de Dios tenía que salir de un desierto? El aspecto lóbrego y terrible de la naturaleza del desierto donde moraba representaba vívidamente la condición de Israel. La fructífera viña del Señor había llegado a ser un desierto desolado. Espiritualmente, el pueblo de Israel dejó los caminos de Dios y era un desierto, literalmente hablando. Pero sobre el desierto, dice, los cielos se inclinaban brillantes y hermosos. Las oscuras nubes formadas por la tempestad estaban cruzadas por el arco iris de la promesa. Así también por encima de la degradación de Israel resplandecía la prometida gloria del reino del Mesías. Era necesario entonces llamar a un mensajero para amonestar al pueblo, y el mensaje de Juan el Bautista era: enderezad sus sendas. Y las sendas eran las del corazón. La obra de preparación debería realizarse en el corazón, pues los lugares torcidos del corazón deberían de enderezarse. ¿En qué sentido? En que las inclinaciones que daban rienda suelta a las costumbres y cosas paganas deberían de ser enderezadas hacia los caminos correctos del Señor. Es por eso que Juan predicaba un bautismo y un arrepentimiento, literalmente un bautismo de cambio de parecer, y debería de desecharse el orgullo y la altivez en los hombres. Por otro lado, la corrupción nacional del pueblo de Israel era tan grande que dice que en los tiempos de Juan el Bautista la codicia, las riquezas, el amor al lujo, a la ostentación se habían difundido tan extensamente, y los placeres sensuales, banquetes y borracheras estaban ocasionando enfermedades físicas, y había disminuido la sensibilidad del pecado, y ya no había ese despertar, incluso en los que pretendían esperar al pueblo, al Señor. La época en que Juan el Bautista vivía es similar a la que hoy nosotros estamos. Y este mensaje que fue para Juan, que fue enviado para el pueblo de Israel, también es para nosotros en este tiempo.
El mensaje de arrepentimiento y reavivamiento que Juan predicaba, él por fin dijo: arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Con un poder nuevo y extraño conmovía a mucha gente. Incluso los profetas habían predicho la venida de Cristo como el acontecimiento para un futuro lejano. Pero vemos que aquí se oía un anuncio de que ya se acercaba y que estaba cerca. Con el espíritu y el poder de Elías, Juan el Bautista denunciaba la corrupción nacional y reprendía los pecados prevalecientes en su época. Sus palabras eran tan claras y directas y convincentes que a muchas personas venían al desierto para recibir el arrepentimiento de sus pecados. Por eso Juan predicaba un cambio y una reforma. En Mateo, el capítulo 3 y el versículo 8 y 10, Juan dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis de decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Las piedras representaban a esas personas que no tenían claro las cosas del Señor, pero estaban dispuestas a recibir el mensaje y formar parte del pueblo que se prepare para el Señor y estar dispuestos a abandonar el pecado. Porque el que permanece en el pecado puede correr el riesgo de perderse y morir en sus pecados. Es por eso que Pablo dijo: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es por eso que sigue diciendo en Romanos 6:22: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación. Es importante dejar de lado todo lo que perjudica en nuestro progresar en la vida cristiana. Toda cosa que nos aleja de Dios se debe de desechar. Como resultado de ello, el Señor Jesús en una oportunidad dijo en San Juan 15:8: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El mensaje de la justificación por la fe incluye como fruto la santificación, un cambio de ideas, un aborrecimiento al pecado y un despertar que debe de haber en el corazón de cada creyente. ¿Por qué es importante la santificación en los corazones de cada persona? ¿Y por qué lo fue? Fue tan importante en los tiempos de Juan decir a la gente que los corazones tenían que ser santificados. Es importante para la regeneración del corazón. Si no hay un abandono del pecado, si no hay un cambio en el corazón, en los pensamientos y en las inclinaciones, en los pecados moriréis, dijo Jesús en una oportunidad. Es por eso que Juan predicaba un bautismo con agua para arrepentimiento, porque dijo: porque el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego, y su aventador está en su mano y limpiará su era. Y la limpieza que Dios quiere hacer es dentro de nuestra vida, dentro de nuestro corazón. Juan el Bautista quiso decir con esto: el reino de los cielos, que es Cristo, ya ha llegado. Pero para que lo reciban era necesario tener un corazón santificado. Los preconceptos que nos alejan, las costumbres, las teorías que nos alejan de Dios se deben de dejar para aceptar al Salvador en la vida. ¿Por qué un proceso de limpieza o un zarandeo? Lucas, el capítulo 1 y el versículo 17 decía que irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos y de los rebeldes a la prudencia y a los justos,
para preparar a un pueblo bien dispuesto para la venida de Jesús. En la época de Juan el Bautista, dentro del núcleo familiar, habían padres que no se miraban bien. Habían hijos que estaban en contra del padre. Habían enemistades, habían peleas. Y era necesario volver al primer amor fraternal. Por eso dice acá la obra de reforma que Juan nos presenta aquí es la purificación del corazón, de la mente y el alma. Es necesario abandonar las prácticas equivocadas, las que se han dado rienda suelta. Hay que enderezar sendas torcidas, suavizar los lugares ásperos. Las montañas y colinas del amor propio y el orgullo necesitan ser rebajadas. Así como el mensajero o el profeta Isaías dijo que todas las montañas serán bajadas, todos los lugares altos deben ser rellenados. Es importante que en el Medio Oriente, cuando un monarca o un príncipe visitaba alguna provincia donde él gobernaba, siempre enviaba a mensajeros para que prepararan el camino, para que rellenasen los lugares que estén altos, para que la carroza pueda ir de una manera correcta y el que iba ahí no pueda perjudicar de repente su salud. Era necesario, mis hermanos, que antes de la segunda venida de la primera venida de Jesús, se tenía que bajar a las colinas del orgullo. Las montañas del amor propio deberían de ser rebajadas para que las personas en la época de Juan el Bautista estén dispuestos como mansos y humildes de corazón a aceptar los mensajes que Dios ha dado. Esos mensajes son netamente para nosotros también en esta época. Tenemos la venida de Jesús muy pronto a las puertas, y las colinas del amor propio, del orgullo, deben de ser desterradas de nuestro corazón. Pero otra parte encontramos que Juan el Bautista, los mensajes y la reprensión por el pecado que él trajo, no fue recibida por muchos, no fue de agrado para otros. ¿Por qué se metió en problemas Juan el Bautista? Tenía Juan el Bautista de decir a los fariseos: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Había acaso alguna necesidad de que provocase a ira a Herodes diciendo que no es lícito por tu parte tener la mujer de tu hermano? El precursor de Cristo perdió la vida por hablar con claridad. Y el profeta Isaías, el capítulo 5 y el versículo 20, dijo: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Juan el Bautista se metió en problemas porque reprendió el pecado, llamó la atención a las personas de su época, incluso aquí al rey Herodes, sin importar el cargo que tenía. Y su problema nada más fue de hablar con un escrito está y hablar con claridad la verdad que Dios se le había encomendado. Y es por eso que este mensaje de reprensión contra Herodes no fue de su agrado. Por lo tanto, se ganó enemigos Juan el Bautista por hablar con claridad y con la verdad. Los enemigos de Juan el Bautista, o el segundo Elías, y vemos que el primer Elías también tuvo enemigos, y vale recordarlo lo que dice Primera de Reyes, el capítulo 16, el versículo 29 y 31, ahí nos habla de que los enemigos de el primer Elías eran Acab y Jezabel. Y en los días de Juan el Bautista, el segundo Elías, en Marcos 6, 17, ahí nos dice que Herodes y Herodías fueron sus enemigos
que no se quedaron tranquilos hasta el momento de quitarle la vida. ¿Cómo perdió la vida el mensajero de Dios? En el libro de Marcos, el capítulo 6 y el versículo 26 y 25 dice que entrando la hija de Herodías danzó y agradó a Herodes y a los que estaban en él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y él juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino si fuera posible. Y saliendo ella dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Aquí vemos a Herodías. Justamente ella fue la que indujo en la mente de su hija a pedirle la cabeza de Juan el Bautista, porque ella no le gustaba ser reprendida en el pecado que se encontraba. Y lo triste de esta historia es que el rey, dice la Escritura, se entristeció mucho a causa del juramento irrevocable que había jurado. Y no queriendo desecharla, y enseguida el rey envió a uno de los guardias, mandó que fuese y que trajese la cabeza de Juan. De manera que el guardia se fue a la cárcel y trajo la cabeza de Juan en un plato y se la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Y cuando oyeron, dice la Biblia, esto, sus discípulos vinieron, tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Los enemigos de Dios siempre van a estar dispuestos allí a no quedarse quietos y, si es posible, hasta quitar la vida. Pero el mensaje de Juan fue tan certero y seguro que él no prevaleció hasta el final de su vida. En el caso de Elías, cuando fue amenazado, incluso de muerte, dice acá, para ver cómo fue el segundo Elías, de pie y consciente de su inocencia delante de Acab, Elías no intenta disculparse ni halagar al rey. Tampoco procura eludir la ira del rey dándole la buena noticia de que la sequía casi termina, sino que Elías, lleno de indignación y del ardiente anhelo de ver honrar a Dios, vuelve a Acab su imputación declarando que tú y la casa de tu padre han dejado los mandamientos de Jehová y siguieron a los Baales. A pesar de estar amenazados, los mensajeros de Dios deben de poner su fe en Cristo como lo hizo Elías y Juan. Y no prevalecieron, no desmayaron, porque sabían en quién habían creído. Es por eso que dice el deseado de todas las gentes, la página 79, Dios no envía mensajeros para que adulen al pecador. No da mensajes de paz para arrullar en una seguridad fatal a los que no están santificados. Impone pesadas cargas a la conciencia del que hace mal y atraviesa el alma con flechas de convicción. El Señor no envía mensajeros para que estén de acuerdo con los pecados del pueblo. Si hay pecados que reprender, hay que hacerlo, aunque con esto haya enemigos y aún de repente quizás hasta perder la vida. Mateo, el capítulo 11, el versículo 7, 10 y 11, Jesús, ahora después de que Juan el Bautista fue decapitado, Jesús comenzó a decirles, mientras ellos se iban, Jesús dijo de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Juan el Bautista no fue una caña que se doblega ante un impetuoso rey que está incluso por quitarle la vida, sino que él está firme como una roca, reprendiendo y llamando la atención y a la reforma y al arrepentimiento a los que estaban en sus delitos y pecados.
Sigue diciendo, porque este es del quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Y si quieres recibirlo, y si queréis recibirlo, dijo Jesús, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Este llamado de Jesús fue algo muy grande y terrible para los líderes de Israel, porque muchos de ellos no creían que era Elías el segundo Elías, con el espíritu y el poder. No creían que era el mensajero enviado por Dios para su pueblo. Ahora Jesús dice, Él es el mensajero al quien ustedes deberían de haber recibido. Preguntémonos cómo estaba el pueblo en el tiempo cuando apareció Juan el Bautista. ¿Sería la condición mejor igual que en los tiempos de en los tiempos de Elías? La inspiración dice que el pueblo a quien Dios había llamado para ser columna y la base de la verdad había llegado a ser representante de Satanás. Hacía la obra que éste deseaba que hiciese y seguía una conducta que representaba falsamente el carácter de Dios. El pueblo de Israel, que fue llamado desde un principio a ser la columna de la verdad, ahora llegó a ser el representante de Cristo. Repasando tres cosas claramente, vemos que el pueblo en los tiempos de Juan estaba alejado de Dios cuando Él vino. Y Juan tenía que preparar el camino a un pueblo para la venida del Mesías. Y Cristo dijo que Juan era el Elías para ese tiempo. Y Juan había de salir como el mensajero de Dios, y también debería de destacarse como un reformador. Continúa diciendo, Juan vino con el espíritu y el poder de Elías para hacer una obra como la que había hecho Elías en su tiempo. Si los judíos lo hubiesen recibido, esa obra se había realizado en su favor, pero no recibieron su mensaje de Juan, y que para el pueblo de Israel y para las personas de su tiempo, incluso para los líderes, Juan el Bautista no era el segundo Elías. Incluso el mensaje final de Juan fue procurar o producir frutos dignos de arrepentimiento, dijo a los líderes de Israel. No penséis en vuestro interior, tenemos a Abraham por padre. Es por eso que el árbol que le da, el valor que se le da al árbol, no es el nombre, sino el fruto que lleva. En el caso de estos escribas y fariseos, Juan el Bautista los reprendió duramente, diciendo: generación de víboras. ¿Quién los llamó a huir de la ira venidera? ¿En qué sentido o por qué dijo así? Muchos de estos escribas o de estos fariseos, para congeniar con este mensajero joven que salió, dice que muchos se bautizaban. Pero dice acá la escritura que muchos de los escribas y fariseos vinieron confesando sus pecados y pidiendo el bautismo. Pero estos hombres no tenían verdadera convicción del pecado y eran por sí mismos oportunistas. Y Juan declaró a los maestros de Israel que el orgullo y el egoísmo y la crueldad que ellos llevaban demostraban que eran una generación de víboras. Aún la maldición mortal para el pueblo eran una maldición para el pueblo en vez de ser una bendición para su época. Por otro lado, veamos, mis hermanos, lo que el pueblo de Dios tiene que hacer en este tiempo final, en este tiempo del fin. Así como a Juan el Bautista también se le encomendó la obra de preparar el camino, para la iglesia también se necesita la misma obra de preparar el camino para la venida de Jesús.
El propósito divino era que Judea regresara del cautiverio babilónico y se esforzara al máximo en la preparación de ella misma como también la de las naciones que la rodeaban para la venida del Mesías. Del mismo modo, dice, la iglesia hoy tiene el privilegio de preparar el camino a Jehová, a fin de que Él pueda volver a la tierra con poder y gloria. Es la preparación como la del caso del antiguo Israel. Es doble. En primer lugar, el pueblo de Dios hoy debemos de hacer una preparación en la transformación de nuestro carácter. Y en segundo término, en la proclamación del mensaje evangélico a toda la humanidad, con un mensaje firme y convincente. Se debe de llamar hoy, en este tiempo, a los corazones a la venida de Jesús. Como profeta Juan había de convertir los corazones de los padres hacia los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar un camino para un pueblo apercibido. Al preparar el camino para la primera venida de Cristo, dice, representa a aquellos que han de preparar a un pueblo para la segunda venida del Señor. Tú y yo, mi querido hermano y hermana, estamos preparados, estamos llamados para preparar a un pueblo. Pero antes de preparar a un pueblo, debemos de prepararnos nosotros mismos. Debemos de humillarnos ante Dios. Y la característica que tiene que tener este pueblo, el mensaje, también en su alimentación, en la comida. Así como Juan el Bautista se le dijo qué tipo de alimentos él debería de consumir. Dice aquí un régimen moderado es esencial para tener vigor mental y discernimiento espiritual. Y para poder comprender correctamente y practicar de forma más debida las sagradas verdades de la palabra de Dios. De tal manera, si es que eso no se hace, no va a haber claridad mental ni lucidez también. Estas cualidades eran indispensables para Juan, quien vino con el espíritu y el poder de Elías, y son también esenciales para los que llevan hoy al mundo el mensaje final de Dios. Debemos de prepararnos incluso en ello, en llevar una alimentación sana, para que nuestra mente esté preparada para recibir los mensajes del Señor. El mensaje de Elías para este tiempo final. En esta época, precisamente antes de la segunda venida de Cristo en las nubes de los cielos, Dios necesita hombres que preparen un pueblo para que esté de pie en el gran día del Señor. En estos últimos días es de doble efectuar una obra igual al que hizo Juan. Mediante los agentes que el Señor ha elegido, se está dando de una y otra manera mensajes al pueblo que quiere que esté presente o que presten atención a las amonestaciones que Dios envía. Y el poder de nuestro mensaje, así como el de Juan, tiene que ser de tal aspecto que reprenda la iniquidad. Y nuestro mensaje debe ser tan directo como lo fue de Juan. A pesar de que oponía un peligro en su vida, nunca permitió que blandiciera la verdad en sus labios. Y nuestra obra en esta época debe ser hecha con la misma igualdad y fidelidad. La historia, mis hermanos, se está repitiendo y el mundo hoy tiene también sus Acabes y sus Jezabeles. La época actual es tiempo de idolatría y ciertamente, como en los tiempos en que vivió Elías, millares van en pos de dioses en este mundo. Hoy en día las riquezas, la fama, el placer, las fábulas y la incredulidad y la apostasía están al orden del día. Y hoy más que nunca el Señor en su gracia nos conceda
y podamos levantar la cabeza y llamar la atención al mundo y predicar un mensaje seguro y verdadero y convincente que llame a las personas al arrepentimiento. Por lo tanto, Dios hace un llamado general. Dios hace un llamado a ti, mi querido hermano, mi querido joven, y toda persona que de repente estamos dudando de los mensajes de Dios. El mensaje que predicó o que precedió al ministerio público de Cristo fue: arrepentidos publicanos, pecadores, arrepentidos fariseos y saduceos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y nuestro mensaje no es de paz ni tampoco de seguridad. En nuestra condición de pueblo que cree en la pronta aparición de Cristo, tenemos un mensaje definido que dar: prepárate para entrar con tu Dios. Si hay votos que realizar, se debe de hacer. Hoy es tiempo de renovar el pacto, el compromiso con Dios, de dejar las prácticas de lado y aceptar a Jesús en nuestra vida y esperarlo cuando Él venga por segunda vez. Por eso, mis hermanos, el mensaje final que llegará al mundo dice: en este tiempo de apostasía casi universal, Dios exige que sus mensajeros proclamen su ley con el espíritu y el poder de Elías. Hoy más que nunca, mis hermanos, la ley de Dios está destituida de los corazones de mucha gente. Es por eso que el mensajero de Dios dijo: es tiempo de actuar, oh Jehová, porque se ha invalidado tu ley. Y el mensaje final que debe caracterizar al pueblo de Dios, como lo caracterizó a Juan el Bautista o el segundo Elías, es que llamó a la gente a un arrepentimiento, a una reforma y a obedecer la ley de Dios. Así como Juan el Bautista, al preparar su pueblo para el primer advenimiento de Cristo, llamó a su atención a los 10 mandamientos, así debe darse el mensaje nítidamente en este tiempo. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Se debe de incentivar a las personas, incluso a nuestras familias que no están convertidas, de decirles que el Señor está a la puerta, que si no lo aceptamos o si nosotros no comunicamos el mensaje, también seremos responsables de sus vidas. Sigue diciendo: debemos esforzarnos para preparar el camino para el segundo advenimiento de Cristo, con el mismo poder que caracterizó a Elías y al profeta Juan el Bautista. Mis hermanos, que Dios nos ayude y sobre todo nos conceda su gracia, y que día a día nosotros hagamos votos dignos de arrepentimiento y que pidamos el bautismo del Espíritu Santo para llevar a cabo una responsabilidad y un llamado de atención y de amonestación con amor al mundo que Dios nos ha encomendado. Que el Señor nos bendiga y que día a día tomemos decisiones para con nuestro Dios. Es mi deseo en el nombre de Jesús. Amén.